Bueno, el doctor Galvez está ya con nosotros para conversar sobre la sangre, su importancia para el cuerpo humano y las enfermedades relacionadas con ella. Bienvenido, doctor Galvez, un gusto verlo como siempre. Y bueno, conversemos de la sangre, que es tan común y vital a la vez tener la sangre, que a veces no nos ponemos a detener en su importancia, ¿no? Así es, Diana, es algo tan importante. Primero deberíamos entender qué es la ¿Qué sangre. es? Así es. La sangre es un tejido especial que está dentro de los vasos del cuerpo humano. El cuerpo humano es una red de vasos que está constituido por arterias que llevan la sangre oxigenada y por venas que traen la sangre que ya no tiene oxígeno. Entonces, la sangre va a estar viajando por toda esta red y está constituido por lo que se llama elementos formes y por el plasma. ¿Qué son los elementos formes? Los elementos formes son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. ¿Qué cosa es el glóbulo rojo? Es un pequeño globulito bicóncavo que tiene una coloración roja que es producida por una proteína que se llama hemoglobina. Entonces la hemoglobina es lo que le da el coloración. Cuando nosotros nos cortamos y vemos que es rojo, es por la hemoglobina. Entonces uno puede tener mucha hemoglobina o puede tener poca hemoglobina. Cuando uno tiene poca hemoglobina, estamos hablando de la anemia. Anemia. ¿Qué quiere decir que ha pasado? Que ha perdido sangre en alguna forma o ha tenido una mala fabricación de su sangre, porque yo también puedo tener anemia porque mi médula ósea, lo que generalmente se conoce como tuétano para la gente, médula ósea para el médico, es la encargada de formar los glóbulos rojos. Cuando uno es chiquitito en etapa fetal es el saco vitelino, después es el hígado, después es el vaso, pero después son los huesos. Entonces ellos fabrican el glóbulo rojo, pero puede suceder de que no haya producción de mucho glóbulo rojo porque tiene una enfermedad propia en la producción, o puede tener una pérdida de glóbulos rojos porque la regla, porque tiene una úlcera, o porque puede suceder lo que se llama hemólisis, destrucción del glóbulo rojo, porque tiene una alteración en la estructura, en la forma del hematíe. El hematíe tiene una forma, pero esa forma puede variar, y al tener esa forma, tiene una estructura que le permite pasar por todos esos caminos de vasitos de todo el cuerpo y adecuarse, aplanarse, achicarse, pero cuando no tiene esa capacidad, ese glóbulo rojo se rompe y se produce la hemólisis. ¿Una causa de la anemia, doctor, también puede ser la mala alimentación o eso es un mito? Sí, puede ser. Eso se ve generalmente en aquellas personas que son 100% de comer verduras, que no comen carnes, ¿no? Producto. Deben buscar suplementos entre sus alimentos para recurrir, porque mucho de nuestra estructura es el hierro. El hierro es lo que nos va a hacer que nuestros glóbulos rojos estén bien con la hemoglobina. Pero si yo no como alimentos que tengan hierro, evidentemente voy a ser carente de eso. ¿Y dónde están dónde está el hierro? ¿En las menestras, por ejemplo? Bueno, primero en todos los productos cárneos. Todo lo que es carne de res, carne de cerdo, en pollo menos, en pescado menos, pero puede estar en las lentejas, en las O sea que los vegetarianos están mal. Tienen que buscar suplemento por donde consumir hierro para tratar de corregir eso, ¿no? Cuando se afectan los glóbulos rojos y se pierden los glóbulos rojos, viene la leucemia, que es una enfermedad incurable. La leucemia viene a ser un cáncer de los glóbulos, pero en esto vamos a tener dos cosas, que puede haber cáncer de glóbulos rojos o puede haber cáncer de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos es el ejército que tenemos nosotros que nos va a defender de todos los intrusos que entran en nuestro cuerpo. Entonces los glóbulos blancos son leucocitos y tienen varios tipos de células que conforman a los glóbulos blancos. Es como un ejército. El ejército
ejército, que tiene su división aerotransportada, que tiene su servicio de inteligencia, su infantería, su artillería, todo. Entonces los glóbulos blancos vamos a tener los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, basófilos. Son células que cada uno tiene una función específica. Entonces cuando yo tengo cáncer de glóbulo rojo se llama eritroleucemia. Cuando yo tengo cáncer de los glóbulos blancos son las leucemias. ¿De acuerdo? O sea, cáncer de los glóbulos blancos. De ahí puede variar el nombre dependiendo si es leucemia de uno de los componentes que son neutrófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Entonces varía los nombres, ¿no? ¿Cómo hace un ciudadano común y corriente que nos puede estar viendo ahora para tener cuidado de su sangre, que es tan vital, doctor? Realmente es importante que ahora es tan fácil hacerse un análisis de sangre. ¿Cómo hacemos un análisis? ¿Qué nos hace? Un hemograma. En el hemograma, ¿qué nos ven? La hemoglobina y el hematocrito, que eso nos determina la cantidad de glóbulos rojos. Si eso está bajo, tenemos anemia. Si eso está alto, tenemos policitemia. Y luego vemos la fórmula de los glóbulos blancos. Ver cuántos glóbulos blancos tenemos, qué proporción hay en cada uno de estos. Entonces es importante ir a hacerse eso. Si encontramos que la hemoglobina está en 10, en 9, estamos en pérdida de sangre, mala fabricación de sangre o destrucción. En ese caso el médico tiene que precisar a cuál de ese grupo pertenece. Si tenemos problemas en los glóbulos blancos, que encontramos que nos dicen, tiene usted 15.000 leucocitos, ¿qué quiere decir? Que ha ingresado algún intruso, nos ha pasado algo y nuestro organismo ha tocado el toque de alarma, automáticamente manda al ejército a que vayan a buscar qué ha pasado, qué ha sucedido y se aumenta la cantidad de ellos para tratar de vencer al agente agresor que ha entrado en el cuerpo. Doctor, ¿hay señales de alerta para decir, bueno, me tengo que hacer un hemograma? O hay gente que se hace un hemograma una vez al año porque es gente precavida, hay gente que, bueno, que es consciente de la prevención, pero ¿qué señales debe obedecer un paciente para decir, bueno, voy a consultar al médico y me van a mandar a hacer un hemograma? Ya, generalmente las personas que tienen gran cantidad de glóbulos rojos van a ser colorados, rojos, pletóricos, son personas que tienen cierto aumento de peso, son personas que a veces provienen de la altura, en la altura no hay oxígeno y eso hace que tenga más cantidad de glóbulos rojos. En las personas que tienen poco glóbulos rojos van a tener cansancio, fatiga, van a ser pálidos. Generalmente palidez de la conjuntiva ocular, los pabellones de las orejas, la palma de las manos. Entonces una persona ve y compara su mano con otra persona y la ve blanca. Entonces eso nos indica que uno está carente de glóbulos rojos. Entonces hay que ir al médico a que nos haga una detección por qué es que yo carezco de glóbulos rojos. ¿Qué es lo que deben hacer para precisar? Si es una mujer joven, una causa frecuente es la regla. Menstruación. Es algo que hay que entender, que la menstruación es una causa de anemia en las mujeres, pero no se les da el valor respectivo. Simplemente dicen, la regla es así, te va a dar dolor y punto. No es así. El volumen de regla tiene una cantidad que debe ser entre 80 a 140 centímetros de pérdida de sangre por mes. Si eso lo multiplicamos por 12 meses, son 980 centímetros, casi 1 litro de sangre que pierde la mujer. Pero hay otras mujeres que por regla pierden 300 centímetros. Multipliquémoslo por 12, son 3 litros 600 que pierde al año. Lo normal es 1 litro al año. Aproximadamente. Ya. ¿De acuerdo? Pero cuando pierden eso es demasiado. Entonces uno encuentra una mujer con 9 de hemoglobina, eso indica que tiene algún trastorno ginecológico que le está ocasionando una mayor pérdida de sangre que doctora, lo habitual. Hay otro tema que es que la gente que muere desangrada. ¿Por qué el desangramiento lleva a la muerte? Lo que sucede es, primero,
una persona se pierde sangre. Hay que pensar por qué es que pierde la sangre. La sangre pierde porque se cortó una arteria, la sangre pierde porque le dieron un balazo en la pierna y rompieron la arteria, o la sangre se pierde porque tiene una úlcera y hay un vaso sangrado, ¿no? Son causas de ese tipo de enfermedad traumática, de eso. Pero también puede suceder que tengan alguna leucemia, que no tiene los factores de coagulación. Nosotros tenemos las plaquetas, que es el tercer componente de la sangre, que es la encargada de cuidar, rellenar, sellar todas las paredes de los vasos más otros factores de coagulación para que no haya sangrado. Pero cuando uno tiene una enfermedad de ese tipo, la persona va a sangrar y va a perder. Entonces uno tiene que ver que al perder sangre, primero que no tiene oxígeno su cerebro, no tiene oxígeno su corazón. Entonces eso ¿a qué va a llevar? Va a llevar que el corazón comience a funcionar mal, la oxigenación no hay nada, como la pérdida ha sido tal, no tiene volumen de sangre y el corazón comienza a fallar, y ese desangramiento que le va a ocasionar va a terminar produciéndose paro cardíaco y muerte por falta de sangre, de contenido a nivel de las arterias y venas, porque ha perdido. Nosotros tenemos 5 litros de sangre, dependiendo del volumen que perdemos en el tiempo que perdemos, es el cuadro que nos va a ocasionar. ¿En cuánto tiempo uno puede morir desangrado? Dependiendo del vaso. O sea, acá vamos... ¿Perdiendo cuánta sangre? Uno puede perder súbitamente con un 30-40% de su volumen en un acto. Estamos hablando 2 litros de sangre violentamente, no puede producir un paro y podemos morirnos por el volumen. Entonces hay que ver cuál es la causa y hay que tratar de solucionarlo. Si tiene una herida en el brazo, hacerle el torniquete, amarrar para prevenir el sangrado, porque si no la persona se va a morir de un balazo. ¿Cuántas veces hemos visto que le dieron un balazo en la pierna por hacer y se llevaron la arteria femoral y la persona se murió desangrada, ¿no? Esa es la peor, digamos, ¿no? Sí. Cuando se afecta la femoral. Claro, porque es una arteria muy gruesa. La femoral viene de la aorta que sale del corazón, aorta abdominal, se divide en dos vasos, uno que va a la pierna derecha y otro a la pierna izquierda. Esa es una arteria gruesa y eso es la arteria femoral. Entonces el corazón se contrae y en cada contracción está emitiendo la sangre y uno lo toca en el pulso, el latidito. Ese latidito viene a ser lo mismo de la contracción, pero es una onda expansiva que viene trayendo la sangre, ¿no? Bueno, doctor, siempre tan interesantes sus apreciaciones y hemos aprendido tanto hoy día con los amigos televidentes y le agradecemos mucho, y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos más con Mira quién habla. Ya volvemos.